Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Capital Intereconomía, a Radio Intereconomía. Es viernes ya, 30 de mayo, nos finiquitamos el mes. Qué ganas, qué ganas. Y el día viene, pues con calor y con agua. Sí, chubascos en el noroeste y oeste peninsular, pero el resto calor. En Andalucía, alerta naranja porque se van a superar los 40 grados en algunos puntos. El día viene con un poco, por no decir con un mucho, de caos arancelario. Los aranceles de Trump vuelven a estar activos de forma cautelar. Esto después de que el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos vuelva a darle vida provisional a los aranceles recíprocos y globales impuestos por el republicano. Menos de 24 horas después de que una sentencia los ilegalizara, pues ahora hay otra sentencia de la justicia americana que dice que Trump no puede hacer su política arancelaria en base a una ley del año 1977, prevista para casos de emergencia nacional, que fue la artimaña jurídica a la que recurrió la actual administración republicana para declarar la guerra arancelaria a escala global sin el preceptivo debate parlamentario previo, ni solicitar tampoco, como debía, la autorización expresa a los congresistas. Así que esta sentencia constituye un revés político en toda regla a los planes económicos de Trump, aunque la Casa Blanca buscará seguro la fórmula legal para mantener esos aranceles pese a ese golpe judicial de la Corte de Comercio. Este paso debilita la posición de Washington para negociar, entre otros, con Bruselas y deja patente la relevancia de que todo dirigente democrático tiene que tener un respeto a las instituciones públicas, a las decisiones judiciales y, cómo no, a la legalidad. Bueno, ahí está, ese caos arancelario en primera línea. Los mercados aturullados y al tanto de la Reserva Federal. Powell ha vuelto a reiterar la independencia del organismo que preside. Hay que recordar que no hace mucho tiempo Trump llamó necio al presidente, al gobernador de la Fed, por negarse a bajar los tipos de interés del rango actual del 4,25-4,50%. Cómo se muevan los tipos es clave para avivar o para calmar las preocupaciones acerca de la sostenibilidad de la deuda. Según datos de Bloomberg, a cierre de marzo, China es el tercer tenedor extranjero de bonos norteamericanos, con 765.000 millones, frente a los 784.000 del mes anterior, de febrero. Ha ido bajando, claro, sí. Pekín ha ido bajando su exposición a la primera economía del mundo. La venta de bonos de China no es una respuesta en exclusiva a la batería arancelaria. El gigante asiático ha ido rebajando su exposición a Estados Unidos de manera paulatina en los últimos años, como parte de su estrategia de diversificación de sus reservas extranjeras. Londres ha aumentado sus reservas. Reino Unido supera al gigante asiático con 779.000 millones de dólares en deuda norteamericana en su poder, y por delante sigue estando Japón con 1,13 billones. Así que tenemos aranceles, mercados y un par de cositas más importantes. Una, el apagón, ya ha pasado un mes, cómo vuela el tiempo. Crece la tensión entre la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, que sigue apuntando a las empresas energéticas. Se están enzarzando ambas partes, y de qué manera. Las eléctricas le recuerdan que la responsable de controlar la sobretensión es Red Eléctrica, y que la causa no fue la generación. Insisten en que hay que volver a la nuclear. Y un apunte más, Argentina. Sí, nos vamos a Argentina porque ha logrado recaudar 1.000 millones de dólares de inversión internacionales, en lo que se supone un voto de confianza económica para el presidente Javier Milei, 7 años después de que el país recurriera por última vez a los mercados de capital. 7 años han pasado ya. Los inversores están confiando, están comprando el plan Milei para la economía, una estrategia basada en el equilibrio fiscal, en la desregulación, los incentivos a la inversión y el fin de los controles monetarios.
¿Resultados visibles? Bueno, ya hay algunos, como el caso de las finanzas públicas. Hoy lo vamos a comentar aquí, en Radio Intereconomía, en la entrevista Capital, a las 8:15. Son las 7:05, Radio Intereconomía, es viernes, ya por el que vamos. Gracias, bienvenidos. Titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Donald Trump carga contra los jueces que fallaron contra los aranceles y les acusa de estar destruyendo el país. Les acusa de tener odio hacia él y de ser jueces de izquierda radical. El presidente de Estados Unidos celebra la decisión cautelar del Tribunal de Apelaciones de reactivar los aranceles y levantar el bloqueo tras el fallo del Tribunal de Comercio. Lo último, según publica el Wall Street Journal, es que la administración estadounidense estaría barajando la posibilidad de imponer aranceles de hasta el 15% a grandes sectores de la economía durante 150 días, amparándose en una ley ya existente. Mientras, el secretario del Tesoro estadounidense asegura que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y sus socios siguen adelante. Continúan a pesar de esas disputas legales, aunque en una entrevista esta madrugada en Fox News, Scott Bessent reconoce que las conversaciones con China están estancadas. Diría que está un poco estancado. Creo que tendremos más conversaciones con ellos en las próximas semanas y creo que en algún momento podríamos tener una llamada entre el presidente y el líder del partido, Xi. Trump vuelve a criticar a la Reserva Federal por no bajar los tipos de interés. El presidente de Estados Unidos se reunía ayer en privado con Jerome Powell, en el que fue su primer encuentro en este nuevo mandato. El presidente de la Fed señalaba en un comunicado que seguirá tomando las decisiones en función de los datos y desde la Casa Blanca insisten en que es un error no bajar el precio del dinero. Caroline Leavitt es su portavoz. Sin embargo, el presidente dijo que cree que el presidente de la Fed está cometiendo un error al no bajar los tipos de interés, lo que nos pone en desventaja económica frente a China y otros países. Trump, que ayer se veía con Jerome Powell y que este viernes va a dar una rueda de prensa con Elon Musk para marcar el último día de en la Casa Blanca tras su anuncio de dejar las funciones en el gobierno americano. Una salida que analizaba en estos micrófonos Enrique Cocero, consultor político. El sistema de reducción de la administración pública y que es más adelgazar la administración en número que agilizarla en burocracia, pues no irá a ningún sitio, sobre todo pues porque no tienes a una persona ni que se conozca en la administración federal ni que esté dedicada al 100% a esa tarea, que no es una tarea menor. Estados Unidos publica hoy el índice de precios de gastos de consumo personal de abril. El conocido como PCE deflactor, que es la referencia preferida por la Reserva Federal para monitorizar la inflación y que llega después de que ayer conociéramos que la economía estadounidense se contrajo un 0,2% en el primer trimestre del año, una décima menos de lo previsto. A la espera de ese dato y pendientes también de los fallos legales sobre los aranceles, las bolsas cotizan esta mañana con caídas. Tenemos al Nikkei de Tokio dejándose más de un 1%, casi un 1,5% cede el Hansen de Hong Kong, caída para Shanghái del 0,34% y de casi un punto porcentual para el Kospi en Corea del Sur. Bajan también los futuros americanos, lo vienen haciendo entre un 0,1 y un 0,2% y recortes también, aunque moderados en Europa. El futuro del DAX ahora mismo abajo un 0,02%, el del Eurostock 50 cayendo un 0,17%. Tenemos al euro dólar esta mañana en 1,1344 unidades, caída del 0,2% para el euro frente al dólar. Precio del petróleo, que mira ya la reunión que va a celebrar mañana la OPEP Plus, en la que va a decidir, va a fijar su oferta de crudo para el mes de julio. El petróleo cayendo esta mañana un 0,3% y el oro también baja un 0,7% hasta $3.318 la onza. Aquí en España, el Instituto Nacional de Estadística publica el dato adelantado de IPC de mayo. Después de que en abril la inflación se moderara una décima hasta el 2,2% en tasa interanual por la caída del precio de la energía. Dato de IPC que vamos a conocer aquí en España a las 9 de la mañana. Una hora más tarde, a las 10, se publica el dato de inflación en Alemania. Y dos asuntos más para completar los titulares de este viernes 30 ya de mayo. Israel acepta la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos para Gaza. El documento, firmado por el enviado de Donald Trump, por Steve Witkoff, plantea una nueva tregua de 60 días y la liberación de 10 rehenes vivos. Hamas, que tiene que aceptar todavía este plan, dice que lo está revisando, pero que de momento no responde a sus demandas. Y Rusia insiste en reunirse con Ucrania el próximo lunes en Estambul. Y desde Kiev recogen el guante y aseguran estar dispuestos a negociar con Moscú. Eso sí, quieren una
una discusión constructiva. Ayer el presidente ucraniano Zelensky señalaba que aunque los funcionarios rusos han asegurado estos días haber trabajado en el memorando de paz, Rusia no ha enviado de momento ningún documento de este tipo ni a Ucrania ni a ninguno de sus socios. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé el tránsito de una dana por el noreste peninsular, con un aumento de la inestabilidad por esa zona. Durante la tarde se verá una abundante nubosidad de evolución en el interior, afectando especialmente a la mitad norte con chubascos que pueden ser intensos y tormentas en la Cantábrica Ibérica, Pirineo y aledaños. Las temperaturas mantendrán valores elevados en la península, superando los 34 grados en la vertiente atlántica sur y los 38 en el Guadalquivir. Los vientos serán flojos en la mayor parte de la península y Baleares, en Canarias moderado. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. ¿Te has planteado alguna vez que pasamos en casa más del 60% de nuestro tiempo vital? Tener tu vivienda en las mejores condiciones posibles siempre es una inversión rentable, y no solo por tu salud física y mental, sino por el valor que damos a nuestro patrimonio. En redecoratucasa.com estamos cerrando las últimas obras del año, y por ello te ofrecemos hasta el 31 de mayo una reforma integral de un piso de 80 metros cuadrados, incluyendo la cocina completa de 10 metros cuadrados con electrodomésticos en calidad premium por 79.800 euros y en tan solo 8 semanas de obra. Sí, has oído bien. Reforma integral de tu vivienda y de tu cocina en tan solo 8 semanas. Visita redecoratucasa.com y descubre todo lo que pueden hacer por ti y empieza el nuevo curso escolar con una nueva casa y una nueva ilusión. Descubre lo último en vehículo eléctrico, 100% sostenible, 100% conectado, con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:13, miramos a los mercados y empezamos por Asia. Rubén Gil, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Tiempo real. Rojo hoy lo que tenemos. Para cerrar la semana, las bolsas asiáticas destacan las caídas del 1,15% que está registrando ahora el Nikkei de Tokio, tras una batería de datos que hemos conocido esta madrugada en Japón. Hansen de Hong Kong abajo también, casi 1,5 puntos, se está dejando un 1,43%. Cede la bolsa de Shanghái un 0,32% y el Kospi en Corea del Sur también cotizando en negativo y dejándose ahora mismo un 0,87%. Roberto Sol, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. En Estados Unidos los futuros este viernes vienen en rojo con caída del 0,22 para el Nasdaq 100 y del 0,18% para el S&P 500. Y en Europa, Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, pues vemos dudas y cómo está flaqueando a esta hora. Se lo piensa el Eurostoxx 0,04% a la baja, el DAX plano, hoy que tienen que esperar datos de inflación, lo decíais hace un momento en España, también en Alemania, por supuesto, dudas sobre los aranceles. Miramos a las criptomonedas. Bitcoin 106.000,
$100. Está recortando. En la última semana ha caído un 4%. Baja también Ethereum. Frente a ayer un 3,28%. Tiempo real 2.633. Con la fotografía vamos a por el contenido. Y empezamos en Japón, donde han publicado varios datos esta madrugada. Entre ellos, las ventas minoristas suben un 0,5% en abril. El crecimiento es del 3,3%. Si lo miramos en tasa interanual, por encima de las expectativas, que eran del 2,9%, y por encima también del 3,1% registrado en el mes anterior, gracias a la recuperación del consumo privado, que viene motivada por eso que venimos contando de un tiempo a esta parte, el aumento de los salarios en Japón, que vigila muy de cerca el Banco de Japón para ver qué pasa con los tipos de interés. Otro dato que hemos conocido esta mañana en Japón: producción industrial se contrae menos de lo previsto en abril, se redujo un 0,9%, registrando una caída menor a la esperada, pero marcando un retroceso si lo comparamos con el aumento de 2 décimas registrado en el mes antes. Además, en Japón tenemos también la tasa de desempleo, se mantiene sin cambios en el 2,5% en abril, y un dato interesante, el IPC de Japón, del 3,4% en mayo, cae ligeramente, una décima, desde el 3,5% registrado en abril. Sin embargo, si excluimos los alimentos frescos, esa cifra, ese IPC de Tokio, sube un 3,6% en tasa interanual en mayo, en comparación con el 3,4% del mes anterior, y esa cifra es un máximo de más de 2 años debido a los continuos aumentos del precio de los alimentos. Y está reaccionando el yen a esta cita, a estos datos que hemos conocido en Japón, con caídas. Pierde un 0,2% frente al dólar, baja hasta 143,92 unidades. Más cosas. La producción industrial en Corea del Sur cae un 0,9% en abril. Es un dato peor de lo previsto, que está afectando a esa cotización del Kospi, que, como decimos, baja hoy casi un 1%. Se esperaba un crecimiento de medio punto. En tasa interanual el avance fue del 4,9%, superando el 4% esperado, pero todavía inferior a la lectura registrada por encima del 5% en el mes anterior. Y mal dato también hemos conocido esta madrugada en Australia, donde las ventas minoristas han caído contra todo pronóstico una décima en el mes de abril. A pesar de ese dato, las bolsas no se resienten en Australia y están cotizando con subidas entre el 0,1 y el 0,2%. China reanudará las importaciones de mariscos de Japón. Después de prohibirlos en el año 2023 debido a la preocupación por esas aguas residuales de Fukushima que se vierten al mar. Lo ha anunciado esta noche el ministro de Agricultura japonés, que ha dicho que ambas partes han llegado a un acuerdo y que esas importaciones se van a reanudar en cuanto se complete todo el papeleo necesario. Asegura además que las pruebas han demostrado que no se ha detectado radiactividad en el agua de mar. Y vamos con los protagonistas empresariales en Asia. La china DeepSeek presenta una nueva versión de su modelo de razonamiento R1. Señala que ese modelo actualizado, que se llama DeepSeek R1 0528, muestra una reducción de aproximadamente el 47% en la tasa de errores en tareas de reescritura, de resumen y de comprensión lectora. Además, dice que su rendimiento se aproxima al de modelos internacionales de referencia como el O3 de OpenAI o el Gemini 2.5 Pro desarrollado por Google. Tenemos también protagonismo hoy para Toyota, que está subiendo en bolsa un 0,3%. Ayer jueves anunciaba un aumento del 10% en sus ventas globales en el mes de abril, anticipándose de esta forma a posibles impactos de los aranceles de Estados Unidos. También tenemos noticia: Nippon Steel publica la prensa japonesa esta madrugada que va a invertir más de $6.000 millones en descarbonización, en iniciativas para la neutralidad de carbono. Y la china Sinopec, que acaba de anunciar que ha creado un fondo de riesgo de hidrógeno de 5.000 millones de yuanes. Es turno de echar un vistazo a la bolsa más importante del mundo, a Wall Street. El S&P 500 ayer rebotó un 0,40% y el Nasdaq 100 un 0,39%. El mercado rebotó, subió, gracias a la pausa que un tribunal federal aplicó a los aranceles. Eso sí, veremos hoy cuáles son las consecuencias, el impacto de esa pausa y si sigue ese caos arancelario, porque todo es un imponer y luego un apelar cualquier sentencia. Roberto. La sesión del jueves estuvo marcada por la reunión que mantuvieron Donald Trump y el presidente de la Fed, Jerome Powell. Ambos hablaron de política monetaria y de inflación. Desde el organismo aseguran que no lo hicieron y reiteran su independencia. Desde el gobierno siguen presionando para que la Reserva Federal baje los tipos de interés. La Fed vigila ahora los activos financieros estadounidenses, tal como asegura la gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler. El segundo tema que he estado analizando últimamente es el seguimiento de las implicaciones para la estabilidad financiera del posible menor atractivo de los activos financieros estadounidenses en momentos de huida hacia activos seguros. Como saben, tradicionalmente los activos estadounidenses se han considerado un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica global.
during times of global economic uncertainty. Quien habló también fue el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austin Goolsbee, que aseguró que la economía está en un impulso estanflacionario. La dirección es la estanflación, pero no es estanflación. Lo que quiero decir es que no es una estanflación como la de los años 70. Se trata de una dirección estanflacionaria, lo que significa que los precios están subiendo al mismo tiempo que la inflación aumenta y el empleo se deteriora. Eso es un impulso estanflacionario. La sentencia judicial contra los aranceles también afectó a la renta fija, al mercado de bonos. El 30 años está en el 4,90%, se relajó, y el 10 años también dio un pasito atrás hasta el 4,41%. El mercado de la renta fija sufrió también los malos datos macroeconómicos del jueves. El PIB se contrajo al 0,2% frente al 0,3% previsto. El gasto del consumidor avanzó a un 1,2% frente al 1,8% esperado, y las solicitudes por prestaciones de desempleo repuntan y se colocan en 240.000. Vamos con los protagonistas de la jornada, entre ellos Binance. La Comisión del Mercado de Valores retira la demanda contra la compañía de criptomonedas. El caso se quedó en pausa en enero, con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Ahora Binance y el organismo llegan a este acuerdo después de que la empresa haya pagado $4.300 millones en multas y dimitiera a su consejero delegado Changpeng Zhao. Costco supera previsiones con sus cuentas. Presenta un beneficio por acción de $4,28, 4 centavos más de lo esperado por el mercado. Sus ingresos netos alcanzan los $1.900 millones, un aumento del 13% frente al mismo periodo del año anterior. Eso sí, el valor cae un 0,35% después del cierre, ya que sus ingresos se quedaron por debajo de las expectativas. Y dos cositas más. Dell Technologies no alcanza las previsiones con su beneficio por acción de $1,55, 14 centavos menos de lo previsto por los analistas. Eso sí, la tecnología muestra un fuerte impulso en sus negocios de inteligencia artificial y obtiene unos ingresos de $23.380 millones, 240 millones más de lo previsto por el mercado. Sus títulos suben después del cierre un 1,85%. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Google han regresado este viernes al Tribunal de Distrito de Washington. Vuelven a celebrarse los juicios antimonopolio que podrían obligar a la tecnológica a deshacerse de alguno de sus negocios. Además, Trump preside un meeting en Pittsburgh, sede de US Steel, después de anunciar el 23 el acuerdo entre la compañía y Nippon Steel. Bueno, con estas referencias empresariales y macroeconómicas despertará hoy el mercado americano al tanto de ese caos arancelario. Para hoy, la agenda. Tendremos datos de la confianza del consumidor de mayo de la Universidad de Michigan y conoceremos los datos de ingresos y gastos personales y el índice PCE de abril. Además, tendremos declaraciones de Rafael Bostic, miembro de la Fed. Analizaremos el comportamiento del mercado americano, nos detendremos en los valores y también en ese caos arancelario con Ignacio Baquiano del Everest 6 a partir de las 7:30 de la mañana. Bueno, por el lado macroeconómico, hoy en España vamos a tener inflación, miraremos a España y a Alemania. Pues y sí, a Italia, ¿no? Pues sí, efectivamente, van a ser radiografía de lo que están siendo el comportamiento de los precios en el viejo continente, también ventas minoristas en Alemania, con lo cual veremos a ver cómo se dibuja ese horizonte macroeconómico, donde además, Susana, tenemos que ver ese punto de partida. Ayer, salvo el IBEX, los principales índices cerraban con retrocesos y hoy la mirada va a estar en cómo coticen los grandes titulares de las últimas horas que hemos conocido. Anoche, un juez de Estados Unidos aceptaba investigar a Gotham por difamar a Grifols, en concreto el juez del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, que rechazaba la petición de archivo que presentaba el fondo bajista contra esa causa por difamación. Ese escrito apunta que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento contra la firma y su fundador por el informe que a principios del año pasado hundía la cotización del gigante de hemoderivados. Clave también, y la mirada en el sector aéreo, no solo por lo que pase con el petróleo y lo que puede repercutir, obvio, en esas aeronaves tras la reunión de la OPEP Plus de este sábado, también el domingo, que arranca esa cita clave para las aerolíneas, la cumbre anual de la IATA, y por lo tanto IAG, Lufthansa, Ryanair, de un lado al otro del globo, pendientes de esa cumbre, donde el punto de atención va a estar en las estimaciones, el análisis sobre el impacto de la guerra comercial impredecible, retos medioambientales
ambientales desafiantes y, por supuesto, perspectivas de la industria en medio de la incertidumbre geopolítica. En la agenda del día, hoy, Junta de Accionistas de Repsol previsiblemente va a aprobar el reparto de 2 dividendos brutos de 0,5 euros por título, como la reelección como consejeros de Aurora Cata, Isabel Torremocha y Mariano Marzo. También Junta de Iberdrola, donde propondrá un dividendo de 0,635 euros por acción, un 15% más, nuevo programa de recompra de títulos y la reelección, entre otros, de Ángela Cebes como consejera independiente. Bueno, viene cargadita la jornada, pero ojo, si hablamos del sector energético y ya más de un mes después del apagón en España, seguimos sin conocer las causas, pero hemos visto el cruce de acusaciones entre Red Eléctrica e Iberdrola. Pues sí, lo veíamos en ese foro CREA de 5 días. El consejero delegado de Iberdrola, Mario Ruiz Tagle, se mostraba molesto al reconocer que desde la eléctrica sí se sienten señalados y denunciaba que la responsabilidad de controlar las sobretensiones es de Red Eléctrica. Vamos a escucharlo. Nosotros no le decimos a Red Eléctrica cómo tiene que operar, es Red Eléctrica la que nos dice a nosotros cómo tenemos que operar. Y en cuanto a la reposición del servicio, la maravilla de reposición, vuelvo a insistir, fue porque el sistema funcionó. ¿Y qué significa que funcionó? Que las protecciones por sobretensión funcionaron. La presidenta de Redella, Beatriz Corredor, también comparecía en ese foro, se defendía y decía que no hubo un exceso de renovables y que Red Eléctrica no experimenta. Ha habido días en lo largo de este año y el pasado que las renovables han cubierto por encima del 80% de la demanda, no el 70%, mucho más. No es un problema. Entonces, las renovables no fueron el problema, no hubo un exceso de renovables y, por supuesto, no se hacen experimentos en Red Eléctrica. Empresas protagonistas de las últimas horas, entre ellas las concesiones que apuntan a ACS y a Ferrovial, o los planes de Santander de expandir su negocio en activos digitales, incluida su propia stablecoin. Pues sí, así es. ACS y Ferrovial, por una parte, parece que se imponen a falta de la adjudicación formal de la futura estación de trenes de Valladolid-Campo Grande por 215 millones. De confirmarse, se levantará con una UTE integrada por Ferrovial, ACS a través de Vías y Construcciones y Zarzuela. Y sí, como decías, Banco Santander ampliando su negocio en activos digitales, incluidos planes iniciales para ofrecer esa stablecoin y permitir el acceso a criptomonedas para clientes minoristas del Banco Digital, a medida que también el resto de prestamistas europeos ahondan en este sector. Los planes para ese stablecoin se encuentran en una etapa temprana, según las fuentes citadas por Bloomberg, y lo que estaría considerando los de Ana Botín es ofrecer tokens fiat vinculados tanto al dólar como al euro. Importante también para la bolsa española, BME, Bolsas y Mercados Españoles, lanza desde este viernes y hasta el próximo 13 de junio una consulta pública al mercado no vinculante para una modificación potencial en las normas técnicas para la composición y cálculo de los índices de las bolsas. Crónica empresarial, capítulo judicial, que hay de nuevo en la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones de BVA sobre Sabadell. Veo que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso contra la consulta pública realizada por el Ministerio de Economía. Así es, el tribunal ha admitido a trámite ese recurso contencioso administrativo presentado por el despacho de abogados Estatera Legal contra la consultora pública La Consulta, que el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo realizaba entre el 6 y el 16 de mayo sobre esa OPA. Según el comunicado del propio UFT, ha requerido a la Administración por un plazo de 20 días para la remisión del expediente administrativo. Despierta, invierte, gana. (11:20), sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente. Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra. Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. A esta hora del viernes hay más noticias. El Euribor a 12 meses, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables, cerrará mayo con una nueva bajada. Terminará en el entorno del 2,08%, en la que podría ser su mayor caída interanual en 16 años y abaratará las hipotecas en unos 3.000 euros al año. El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el IPC adelantado de mayo. Después de que en abril la inflación se moderara una décima hasta el 2,2% en tasa interanual por el abaratamiento de los precios del gas, la luz y los combustibles. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista cerrará el mes en mínimos de hace un año. Como consecuencia de la elevada generación hidráulica, la caída de la demanda y la limitación de las exportaciones tras el apagón, sin embargo, para hoy se espera una subida del precio de la luz con franjas que estarán por encima de los 130 euros por megavatio hora. El Ministerio de Hacienda publica el déficit público del primer trimestre. A falta de las corporaciones locales, después de que los 2 primeros meses del año el déficit aumentara un 20% hasta 14.357 millones de euros, el equivalente al 0,86% del PIB. Donald Trump carga contra los jueces que fallaron en contra de los aranceles y les acusa de estar destruyendo el país. Les acusa de tener odio hacia él y de ser jueces de izquierda radical. El presidente de Estados Unidos celebra la decisión cautelar del Tribunal de Apelaciones de reactivar los aranceles y levantar el bloqueo tras el fallo del Tribunal de Comercio. Además, el mandatario se reúne con el presidente de la Fed, Jerome Powell. Desde el gobierno presionan para que el organismo baje los tipos. Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. Sin embargo, el presidente dijo que cree que el presidente de la Fed está cometiendo un error al no bajar los tipos de interés, lo que nos pone en desventaja económica frente a China y otros países. Israel acepta la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos para Gaza. El documento firmado por el enviado de Trump, Steve Witkoff, plantea una nueva tregua de 60 días y la liberación de 10 rehenes vivos. Hamas, que tiene que aceptar este plan, dice que lo está revisando, pero que de momento no responde a sus demandas. Rusia insiste en reunirse con Ucrania el próximo lunes en Estambul. Y desde Kiev recogen el guante y aseguran estar dispuestos a negociar con Moscú, pero quieren una discusión constructiva. Ayer Zelensky señalaba que aunque los funcionarios rusos aseguran haber trabajado en el memorando de paz, Rusia no ha enviado ningún documento de este tipo ni a Ucrania ni a ninguno de los socios. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. En Capital Group invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en
la región de Murcia refuerza su compromiso con las energías renovables y se posiciona como referente en la transición energética. En un momento clave para Europa que busca alcanzar la neutralidad climática en 2050, la comunidad apuesta por fuentes limpias como la solar, eólica y biomasa para avanzar hacia un modelo más sostenible y menos dependiente de los combustibles fósiles. Con un objetivo europeo del 45% de consumo energético renovable para 2030, frente al actual 20%, la transformación del sistema energético es urgente y necesaria. Murcia, con su potencial natural y estrategia ambiental, avanza decididamente hacia un futuro más verde y resiliente. Embárcate en unas vacaciones diferentes con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés. Disfruta de la intimidad y el servicio de un barco pequeño con la variedad y la emoción de uno grande. Reserva ya tu crucero con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero. Consulta condiciones. Vive la auténtica experiencia premium navegando con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Income Shares le ofrece el primer análisis. Con Ignacio Baquiano, Country Head de Eversys. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estamos? Muy bien. Oye, pendientes del episodio 1001, como dices tú, de la guerra arancelaria, del caos arancelario de Donald Trump. Sí, pero no, impongo, pero apelo, y llega a otro tribunal y dice que nada, que lo retira. O sea, cuéntanos en qué punto estamos a este momento, a esta hora. Sí, efectivamente, casi que a este episodio le podríamos llamar el del limbo, ¿no? Como que le quieren quitar el juguete a Trump en sus medidas negociadoras para los aranceles, con lo cual un nuevo episodio, simplemente realmente uno más, tiene medidas o puede, de hecho ya le han alargado más el periodo porque está litigando o apelando esa decisión, incluso podría acogerse a otras medidas como la ley del comercio de 1974 que le daría 150 días, como vosotros explicabais en los titulares. Con lo cual yo creo que realmente, como está negociando país por país, esto le va a permitir seguir esa negociación y, por tanto, como tirar el balón hacia adelante y esperar esos 3-4 meses a ver qué pasa. Este caos judicial por los aranceles, ¿cómo ha afectado en las últimas horas a la bolsa, a los bonos y al dólar? Bueno, ayer sí tuvimos esas ligeras subidas en Estados Unidos, como que el mercado ya va perdiendo, digamos, esa volatilidad o interés por el tema de los aranceles. Ya sabes que están hablando del taco trade, que es Trump always chicken out, es decir, que siempre se retira o que retira esas medidas. Ayer lo explicaba él cuando le preguntaban en la rueda de prensa y decía que, bueno, que en estas medidas negociadoras siempre hay que partir de una base muy fuerte y obviamente reducirla, como ha ido ocurriendo con esos aranceles que impuso a China tan exagerados y como lo redujo después, o el viernes la noticia de que subiría aranceles a Europa y luego los quitó el domingo, con lo cual es una más. Ayer también Donald Trump se reunió con Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y bueno, hay que recordar que le llamó necio no hace mucho tiempo, pero ahí Powell insiste en que él es independiente. Efectivamente, dice que sus decisiones no están tomadas por la política, sino que realmente es a base de datos económicos, que es lo que va siguiendo la Fed. Y bueno, el presidente Trump de ese meeting decía que era simplemente para charlar con él y ponerse al día.
Powell se ha mantenido muy firme, le queda todavía un año de mandato y esas presiones por parte del presidente Trump yo creo que las está aguantando bastante bien. De los datos macroeconómicos que sigue la Reserva Federal con mucho hilo, con mucho mimo, hay dos que son crecimiento e inflación, y esta semana tenemos los dos platos fuertes. Cuéntame cómo ha sido el crecimiento y qué esperar del deflactor PC que se conoce hoy. Bueno, la noticia del PIB en ese menos 0,2%, un poco mejor de lo esperado, yo creo que bien, más o menos como se esperaba, y hoy el gran dato, ¿no? El gasto del índice de gasto de consumo personal, se espera que baje al 2,5% en el interanual, venimos de los máximos que marcábamos en 2022 del 5,3% en esa subyacente, veremos cómo es el dato. Realmente lo que se está cogiendo Powell para no bajar tipos es que los aranceles puedan subir esa inflación en Estados Unidos, y por eso está esperando, y como las negociaciones están llevando tanto tiempo de esos capítulos y de esos meses que todavía quedan, por eso realmente no está tomando decisiones. Y de hecho en sus explicaciones en la rueda de prensa tras la última reunión de la FED, lo que dijeron es que no ve riesgos en esperar y que es mucho mejor para seguir una política adecuada. Muy pendientes de las cifras y, como no, de resultados empresariales y del efecto de los valores. El miércoles, al cierre del mercado, se publicaron las cuentas de Nvidia, así que ayer pudimos ver el efecto en todo lo que es tecnología, los 7 magníficos y semiconductores. ¿Qué viste? Bueno, buena reacción de mercado. Hay que ponerlo también en circunstancias, porque realmente Nvidia desde junio del año pasado hasta antes, digamos hace una semana, no había hecho gran cosa, se había mantenido plana y ya por fin ha empezado a arrancar de nuevo. Por valoración está a 26 veces beneficio los próximos 12 meses. Subió ayer al final un 3%. Yo creo que muy positivo decir que la demanda en sus chips de centros de datos sigue muy fuerte, y eso que le están quitando las ventas a muchos de sus chips en China. De hecho, cuantificaba para el siguiente trimestre lo que iban a dejar de ingresar, que eran $8 billones en China. Y aún así son las grandes compañías americanas tecnológicas las que están haciendo esa subida en ventas, que era un 69% respecto al año pasado. Muy buenas cifras. Y como diciendo el CEO, que realmente seguimos en los inicios de la inteligencia artificial y que mucha más demanda queda por venir. Más allá de Nvidia, ha habido resultados empresariales en las últimas horas. No sé, estoy pensando en Costco, en Dell, en Marvell, en Gap Stores. Dame así una pequeña pincelada de cada uno. Sí, ahí tenemos casi de todo, ¿no? Gap Stores empiezo por la que publicó y el mercado lo tomó muy negativamente, caía un 16% en el mercado de cierre, dijo que los aranceles le podrían suponer en torno a $125 millones menos en beneficio. En cambio, Marvell sí publicó bien y subía un 2,5% al cierre. Y los resultados de Costco, que es una gran compañía, pero está ya a 56 veces beneficio, bajaba muy ligeramente en el mercado de cierre, aunque lleva un 11% de subida. Sí destacar en Costco que dijo que realmente a ellos los aranceles como que no les iban a perjudicar tanto como a otros distribuidores. Ellos solo un 30% de su mercancía viene del extranjero, es importada, y de eso la mitad viene de China, Canadá y México. Es una gran compañía, pero unas valoraciones la verdad es que muy exageradas. Y bueno, parece que va a seguir haciéndolo bien, pero es un valor que yo estaría un poco al margen por ahora. Y otra cosita, esta semana ha sido también noticia el abandono, el decirle adiós a la administración Washington por parte de Elon Musk. ¿Cuál ha sido el legado de Elon Musk? Pues realmente te diría que yo creo decepcionante, porque durante las elecciones él hablaba de un recorte con su Doge de $2 trillones americanos. Luego, al inicio de la presidencia, lo cuantificaba en $1 trillón de recortes. Realmente lo que decía en mayo él que había conseguido eran $175 billones, y el mercado realmente, otras fuentes apuntan solo a un recorte de $100 billones. Y como realmente Trump ha amplificado los recortes fiscales y ha aumentado partidas de gasto por otras partidas, como que realmente Doge se ha visto que no ha servido de mucho, que el gasto sigue desmesurado y que la deuda americana va a seguir o va a incrementarse respecto a lo que había anteriormente. Oye, para la próxima semana, dime que viene un poquito más tranquilita. Sí, viene más tranquila en cuanto a resultados empresariales, y sí, el viernes que viene conoceremos el dato de desempleo, que es realmente el otro dato que la FED va fijándose para ver cómo va la economía americana. Será un dato importante,
pero veremos qué nos depara Trump y sus declaraciones, que al final es lo que va marcando el mercado. Muy bien, pues Ignacio Baqueano, gracias, cuídate mucho y a por el viernes, buen fin de. Muchas gracias. Adiós, chao. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. La economía a tu alcance. Vamos con los diarios y empiezo con El Economista. El Banco de España se prepara para ampliar el mandato del gobernador. La comisión interna que elabora la propuesta presentará su informe el mes próximo. La SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, cubrirá la multa de Renfe a Talgo para salvar la entrada de Sidenor. Concederá un préstamo de 120 millones. AEDAS se revaloriza un 3% en bolsa y desafía la oferta de Neynor y Apolo. Cirsa gana un 20% más y reduce su deuda en 280 millones. Antolín sale de pérdidas gracias al recorte de costes. Y destaca también que el almacenamiento de energía reclama agilizar la tramitación para despegar. En el diario 5 días, Foro Creo 2025. Iberdrola y Red Eléctrica se señalan mutuamente por el apagón de abril. Los bancos de Estados Unidos quieren entrar en el negocio de las stablecoins. Díaz sugiere negociar el absentismo junto a la reducción de la jornada. Y las comercializadoras de luz plantean tasas por el coste de evitar cortes. Y me quedo con el diario Expansión. María Luisa Alburquerque, comisario de Servicios Financieros. Dice, Europa necesita bancos más grandes para competir. Cuerpo pide a Bruselas respeto por la legislación doméstica en la OPA y la audiencia analiza si es legal la consulta sobre la oferta pública de adquisición de acciones de BVA sobre Sabadell. Cuenta también este periódico que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pide a los fondos que eleven la inversión en bolsa española. Carlos San Basilio desaconseja que los fondos nacionales inviertan en criptomonedas. Y me quedo con la contraportada del diario Expansión. La Citi consolida 2 días de teletrabajo a la semana. Reino Unido, Canadá, con casi 2 jornadas por semana, son los países donde el empleo a distancia se ha asentado más. España está en la media mundial,
con 1,2 días por semana. Quienes no tienen hijos están en los extremos, o total presidencialidad o 5 días fuera de la oficina. Y en Londres la ocupación de las oficinas está al nivel del año 2019, pero solo de martes a jueves. Prensa nacional e internacional. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos con la prensa nacional, en este caso con el diario ABC, que muestra en portada como la UCO destapa los sobresueldos enchufados del PSOE en la Junta Andaluza. Dice que detecta suplementos salariales de 443 euros al mes entre los 84 llegados a cargos socialistas adscritos a una fundación de formación y empleo. Mientras muestra en portada también una fotografía, en este caso del presidente del Partido Popular, de Feijóo. Dice que llama a llenar las calles a la espera de las urnas. El líder de la oposición convoca una concentración para el próximo 8 de junio en Madrid contra las prácticas mafiosas del gobierno y se ofrece para liderar una moción de censura. En la portada del diario El Mundo, también protagonista en este caso Feijóo, dice que decide liderar la calle contra la mafia de Sánchez, pero también muestra en portada otro asunto que habla de cómo los aranceles de Donald Trump se enredan en los tribunales ante el desconcierto mundial. En la portada del diario El País, asunto destacado para esta guerra arancelaria de Donald Trump, dice que se enreda en los tribunales. Destaca cómo ese Tribunal de Comercio declara ilegales la mayoría de las tasas y desbarata la estrategia comercial del presidente, pero la Casa Blanca consigue una suspensión cautelar de la sentencia. Mientras destaca también cómo Elon Musk se despide de la administración tras declararse decepcionado por el presidente. Y también muestra en portada cómo Feijóo llama capo a Sánchez y convoca una manifestación contra él. Y en la portada del diario La Razón destaca en su principal titular cómo el retiro de Sánchez en 2024 impulsó a los fontaneros. Tras los días de reflexión de aquel mes de abril, el presidente del gobierno reunió a varios ministros y a su núcleo duro socialista. Después del ataque sin precedentes a su mujer surgió la campaña contra fiscales, jueces, la UCO y también la oposición. También, entre otros asuntos, destaca cómo la justicia suspende los aranceles de Trump porque se excedió en sus funciones. Habla de esa prisión para el ex número 2 de Interior, Francisco Martínez, y el hacker Alcacet. Y también destaca dentro del sector inmobiliario como la mitad de la oferta del alquiler se ha esfumado en apenas 4 años. Saltamos ya a la prensa internacional. En este caso comenzamos en Estados Unidos, donde The Wall Street Journal habla del equipo de Donald Trump, que estaría planteando un plan B para imponer aranceles. La Casa Blanca estaría considerando una respuesta provisional que le daría tiempo para diseñar aranceles individualizados para cada socio comercial importante. Muestra también en exclusiva una información que tiene que ver en este caso cómo las autoridades federales que estarían investigando un intento de suplantar al jefe de gabinete de la Casa Blanca. Un individuo desconocido se hizo pasar por Susie Wiles en llamadas y mensajes de texto a republicanos destacados y también a ejecutivos de empresa. Y también muestra en la portada un gráfico que destaca cómo atacar a los estudiantes chinos amenaza los resultados de las universidades estadounidenses. Dice que la administración de Donald Trump, con esa decisión de revocar visados, podría generar problemas en las finanzas universitarias y en la reserva de los talentos estadounidenses. En Reino Unido, The Times habla precisamente sobre este asunto. Dice que la amenaza del visado de Donald Trump genera pánico entre los estudiantes británicos de Harvard. En Francia, Le Monde destaca ese enfrentamiento de Donald Trump contra los jueces. Dice que mientras los jueces federales intentan mantener ese equilibrio de poder desde los derechos de aduana hasta la inmigración, Donald Trump sigue infringiendo ese margen de acción normalmente asignado al presidente. Y también destaca como a partir del próximo 1 de julio estará prohibido fumar en playas, jardines públicos y también cerca de las escuelas. Y en Alemania se habla a estas horas de ese devastador deslizamiento de tierras en Suiza, en Battlen, en el valle de Klockschental, que ya está amenazado una catástrofe porque existen grandes cantidades de escombros que estarían represando el río Lonza. Sobre la guerra de Ucrania habla de cómo Corea del Norte suministra a Rusia 9 millones de proyectiles de artillería. Y también muestra en portada una entrevista esta mañana interesante que habla de la Fórmula 1. Dice que necesita a Mónaco. Es una entrevista con el jefe del equipo de Mercedes, Toto Wolff, que habla sobre el fallido requisito de las 2 paradas porque dice que Alemania está fracasando en su regreso al Gran Premio y porque también dice que McLaren podría perder el ritmo este fin de semana. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan.
Miramos a Europa para conocer qué está pasando en Europa, qué se decide y cómo nos afecta a nosotros aquí en España. Esta semana viene cargadita y además con el foco puesto en los emprendedores. María Canal, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. María Canal es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Eso, como decía, esta semana la Comisión se ha centrado en emprendedores. Quiere atraerlos y retenerlos en Europa. Dame detalles. Así es, nosotros seguimos trabajando por nuestra competitividad. Queremos que las empresas emergentes puedan nacer y crecer en Europa porque traen innovación, crean trabajo de calidad, inversión y reducen nuestra dependencia estratégica, que es lo que hemos hecho esta semana. Intentar ayudarlas a través de una nueva estrategia, Elige Europa, para que les cueste menos llevar las ideas del laboratorio al mercado o crecer a gran escala. Queremos reducir fragmentación regulatoria y carga administrativa a través de un régimen europeo 28, de una interacción digital con todas las administraciones públicas europeas mucho más fácil y a través de la promoción de espacios controlados de pruebas donde puedan innovar, que vendrán con la próxima Ley Europea de Innovación. Queremos también una mejor financiación para ellas a través de un Consejo Europeo de Innovación que vamos a simplificar y que desplegará un nuevo fondo, y queremos facilitar a través de una mejor conexión de los ecosistemas universitarios en toda la Unión Europea su camino del laboratorio al mercado y la atracción de los mejores talentos. Además de ello, el panorama internacional exterior ha estado muy cargadito. Yo creo que está con varios puntos de atención. ¿Con qué te quedas? ¿Qué ha sido lo importante, María? Sí, muy cargado. Caos judicial aparte, al inicio de la semana se produjo esa llamada de la presidenta de la Comisión Europea, el presidente norteamericano, que ha logrado aplazar esos aranceles del 50% hasta el 9 de julio. Se intensifican las negociaciones y, por otro lado, seguimos diversificando. La Unión Europea y los Emiratos Árabes Unidos han iniciado formalmente negociaciones para un acuerdo bilateral de libre comercio que sería el primer acuerdo comercial global de la Unión Europea en la región del Golfo. Un acuerdo importante para sectores como energías renovables, tecnologías digitales, inteligencia artificial, financiera o espacial. Muy bien, pues son las claves y lo más importante de la semana desde Europa y para España. Gracias, María. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias, buen viernes. Hoy, en Capital Intereconomía. Esta semana el diario norteamericano The Wall Street Journal reportaba que entidades como JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y otros grandes bancos comerciales están manteniendo conversaciones sobre la posibilidad de emitir una moneda estable conjunta. La decisión no es baladí y de ello vamos a hablar en Cripto Capital. A partir de las 10:30 de la mañana en Radio Intereconomía abrimos ese bloque donde hablamos de activos digitales con un enfoque totalmente formativo, pero también informativo. Hoy en el foco, los bancos norteamericanos quieren entrar en el negocio de las stablecoins. Entidades financieras temen la competencia de las firmas cripto en los sistemas de pago y la captación de depósitos y comienzan a moverse. Ojo que las stablecoins pueden elevar los márgenes de la gran banca en Wall Street. Puede ser un bocado más que apetecible. De momento, las monedas estables se usan como depósitos de valor y para comprar tokens y de ello vamos a hablar a partir de las 10:30. Capital Intereconomía, Cripto Capital. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Iniciamos la jornada habitualmente con menos tráfico de la semana, con circulación precisamente bastante menos intensa que el resto de días de la semana. No obstante, sí van a encontrar tráfico denso en la M30 en sentido norte, en la parte oeste, en San Pol de Mar y Marqués de Monistrol, y también en el este, con retenciones además entre el puente de Vallecas y el de Ventas. En cuanto a las entradas desde el Radio, intensas en estos momentos, pero fluidas, todas ellas salvo la entrada por la A5 con retenciones desde la avenida de los Poblados. Donde sí van a encontrar tráfico lento es en los accesos a la Menda Central, en la parte oeste por la avenida La Memoria desde la Plaza del Cardenal Cisneros, en el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza desde el Paseo de la Esperanza, y en el este por la avenida del Mediterráneo, O'Donnell y avenida América. Ya en el interior destacamos con circulación intensa las calles Cea Bermúdez y José Abascal, y al otro